Buenos días. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Carlos Espinosa de los Monteros, que es un fantástico referente para todos los empresarios en España y en el extranjero. Y hemos organizado esta entrevista precisamente porque creemos que podemos todos aprender muchísimo. Nosotros, como agencia privada de innovación, por supuesto, además de ayudar a las empresas a conseguir ayudas públicas para innovar y para seguir haciendo I+D+I, y además también implementar metodologías estratégicas para mejorar el funcionamiento de las empresas. Además, pues también leemos libros, como este, por ejemplo, que es muy interesante. Es el primer libro de Carlos, que de toda su trayectoria nos cuenta todas las cosas más interesantes. Es brutal toda la experiencia que tiene Carlos. Si quieres, Carlos, por hacer una brevísima introducción, Carlos ha estado en el Ministerio de Comercio, también le han mandado hasta Chicago a representar también a España. Ha sido muy alto cargo del INI, diría que el más alto cargo del INI, de hecho. Ha sido también presidente de Iberia, gran etapa también de su vida en la que hemos aprendido un montón. Por supuesto, consejero de Inditex, y sigues siéndolo, ¿verdad? Ahora mismo también. Ya por razón de edad lo he dejado. Lo has dejado. Bueno, pues has tenido montones de años, ¿verdad? 20 años en Inditex y también, y es importantísimo también destacar que he estado en el alto comisionado del gobierno para crear la marca España. La marca España, que ahora mismo es realmente, pues, conocida por todas partes, ¿no? Pero que en un momento dado tuvimos que impulsar, ¿no? Que nos conociesen y que realmente esto fuese un referente a nivel internacional. Pues Carlos es el artífice de todo esto, de iniciarlo, desde luego. Ahora y después ya también lo dejaste y, bueno, pues millones de gracias por estar con nosotros hoy, Carlos. Lo primero que tengo que decir es que, contrariamente a Umbral, yo no vengo a vender mi libro. Que mi libro ya está agotado, que ya no se puede comprar. Qué bien. Fenomenal, muy bien. Pues, Carlos, yo de tu libro he aprendido muchísimo. Vamos, me lo he literalmente bebido. Y si te parece, a mí me gustaría hacerte preguntas, algunas sobre cosas que también tú mismo comentas, ¿no? en el libro. Una de ellas es las 3 opciones que tenemos frente al cambio. La primera es resistirnos. Regularcilla, ¿verdad? La segunda es aceptarlo e incluirnos, ¿no? Dentro del cambio, y la siguiente es promocionarlo. Y tenemos estas 3 opciones que me imagino que se pueden utilizar una u otra estrategia. La primera no la cogería y no la recomendaría a prácticamente nadie, pero bueno, pues cuéntanos a lo mejor un poco cuáles son las mejores opciones para adaptar y las diferentes situaciones en las que podríamos aplicarlo. Bueno, el cambio es siempre un fenómeno que nos inquieta. Entonces, ante eso, lo primero la gente es ¿qué va a pasar con el cambio? Yo me quedo en mi posición y ya veo. Hay también una idea que nos puede ilusionar y que nos puede hacer pensar en que podemos hacer las cosas mejor, cada cual en su trabajo. Y luego es una idea también la del cambio que puede verdaderamente sacar lo mejor de nosotros. Entonces, al final, en la actitud ante el cambio hay los líderes, que son los que apuestan por el cambio, convencen a los demás, desarrollan procesos para hacerlos posible, y los followers, ¿no? Los followers pues, son los que siguen con más o menos resistencia. Desde luego, para que un país progrese hace falta que haya muchos líderes, el mayor número posible de gente que cree que el cambio, entendiendo siempre el cambio como la búsqueda de hacer las cosas mejor, la búsqueda de métodos y sistemas que nos permitan hacer las cosas mejor. Entonces, un país que tiene muchos líderes, pues es un país que innova, que prueba, que acierta, que se equivoca, pero vuelve a probar, y eso es lo que hace a un país progresar. Necesitamos líderes en España y tenemos un montón. Te lo digo yo, que estoy en contacto todos los días con montones de empresas innovadoras que son líderes en el mercado, cada una en su sector, pues a lo mejor en un área específica de inteligencia artificial o de robótica o de sensorización o de un montón de tipos de software, de hardware también. Hay un tema ahí que a mí me preocupa un poquito, y es que cuando estamos hablando de innovación, enseguida nos vamos hacia esas cosas que no entendemos, de la alta tecnología, ¿no? Y la innovación está todos los días en nuestro trabajo. En una empresa, un señor que está en una línea de producción y está fabricando una pieza, de repente se da cuenta que si cambia esto así y lo pone por ahí, pues a lo mejor se salta dos pasos. Por eso hay muchas empresas que premian a la innovación muy pegada a tierra, en cosas de nuestro quehacer diario, pero que al final supone una mejora del producto y una mayor eficiencia del sistema. Totalmente.
O sea que hay que premiar la innovación no solamente tecnológica, sino también de mentalidad, de mentalidad, de mejorar modelos de negocio, de adaptarnos lo más posible a mayor eficiencia, ¿no? Siempre enfocarnos a mejorar procesos. Muy bien. Y de hecho aquí hay una cita que me gusta mucho de tu libro que pone: perder el miedo al cambio resulta un requisito indispensable para prosperar, para enriquecer nuestra personalidad y en muchos casos para descubrir nuevas aptitudes que nosotros mismos desconocíamos hasta el momento. Qué verdad. Sí, porque el ser humano no utiliza ni el 50% de sus capacidades cerebrales a cualquier nivel. Total. El más listo y el más tonto de promedio está poniendo al servicio de su actividad como el 50% de su capacidad. Si trabaja y persigue mejorar eso, pues claro, como personalidad se desarrolla y su camino pues no tiene límites. De hecho, eso me lleva precisamente a acordarme de una parte de tu libro, que uno de los consejos que dices es: oye, esfuérzate, trabaja, porque el esfuerzo nunca va a desayudar a la suerte, ¿no? Estate en el sitio adecuado, porque si la inspiración me coge trabajando, lo voy a conseguir, ¿no? Sí, al final las cosas que te pasan en la vida son una suma de esos dos factores. El factor que te has ganado tú con tu trabajo y el factor suerte. El estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Un día vas a una empresa y coincide que en ese momento se ha marchado alguien y te ofrecen un trabajo que a lo mejor no te lo hubieran ofrecido. ¿Pero por qué te lo ofrecen? Porque con tu trabajo hasta ese día has demostrado que puedes hacerlo. Entonces es una combinación de los dos, donde el trabajo pesa más, claro. Totalmente, totalmente. De hecho, creo que también citabas a un golfista muy importante, a Gary ¿no? Player, sí. Gary Player era un gran campeón de golf que un día pues metió un un tiro pues como de 15 metros en el último hoyo, le dio a la bola y entró a 15 metros. Entonces una señora que estaba viéndolo le dijo: hay que ver, señor Player, la suerte que ha tenido usted en ese último pat. Y dijo: sí, es verdad, he tenido suerte, pero ¿sabe lo que vengo notando? Que cuanto más me entreno, más suerte tengo. Más suerte tiene, claro que sí. Las cosas, está clarísimo que las dos variables están correlacionadísimas. Sí. Totalmente. Y también muy correlacionado con lo que estamos diciendo, vamos a hablar del tema también de la innovación que facilita el cambio, como estábamos diciendo, lo importante que es asumir riesgos inteligentes, ¿no? Actuar como realmente cada uno de los colaboradores de la empresa, cómo es de positivo cuando realmente actúan como el propietario de la empresa, ¿no? Como si realmente fuesen responsables de la estrategia, del plan, de lo que estamos avanzando. Sí, todo esto que se ha hablado en los últimos años del empowerment, el hacer a la gente, darle responsabilidad, hacerle sentirse parte del negocio, parte del éxito y parte del grupo de personas que trabajan, pues es decisivo. Hoy ya es muy difícil que te busquen para un trabajo repetitivo, sin creatividad ninguna, sin posibilidad de mejorar lo que haces. Entonces se ha ido abriendo camino, afortunadamente, la práctica de hacer corresponsable a la gente de lo que hace, como si fueran propietarios, como decías. Y yo creo que además es el objetivo, ¿no? Que realmente todos nos sintamos parte, ¿verdad? Fenomenal. También citabas y nos has hablado de varios libros que son especialmente interesantes para empresarios, que tienen que aprender cosas, que tienen que tomar ejemplo, ¿no? Para poder seguir haciendo crecer a sus empresas. Bien, bueno, pues por ejemplo, lo de leer es muy buena cosa. Lo de leer es fenomenal. Cosa. De hecho, yo ya tengo deberes con lo que... Y en España leemos poco, y sobre todo leemos cosas sencillas. Y hay que aspirar a leer cosas que estén un poquito por encima de nuestro nivel de conocimientos para así enriquecernos, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial, el mundo norteamericano es el que ha liderado la publicación de obras a lo largo de todo el siglo XX y lo que va el siglo XXI, ¿no? La mayoría de la bibliografía de interés para los empresarios está en inglés y escrita en Estados Unidos. Es verdad. Y ahora, pues cada vez más van llegando obras de estos autores a España y hay más gente que lee, pero todavía hay un déficit de lectura enorme. Hay pocas cosas más interesantes para la vida que leer. Totalmente. Y además, también es muy inteligente la persona que aprende de los errores de otro, ¿no? Claro. Si uno te cuenta: oye, a mí me ha salido bien de esta forma o me ha salido mal de esta otra, pues al final te ahorras tú darte el traspiés, ¿no? Sí, y vas con más seguridad. Si le ha salido bien a este señor, ¿por qué no me va a salir bien a mí? Claro. ¿No? Tienes como Claro. una especie de seguridad adicional, sabiendo que eso funciona o ha funcionado. Claro, fenomenal. Por ejemplo, el libro En busca de la excelencia, de Tom Peters y Robert Waterman, y también de La prudencia de Baltasar Gracián,
son libros de referencia, ¿verdad? Bueno, La prudencia de Baltasar Gracián es un libro curioso, porque claro, es un autor español del siglo XVI, pero que llegó a ser casi un bestseller en el año 98 en Estados Unidos, porque es un autor que va dando una serie de consejos para la vida, en ese momento no para la vida, porque son absolutamente aplicables a la empresa o a la política, y se convirtió en libro de cabecera de algún presidente norteamericano, ¿no? Es un libro muy matizado, muy estudiado, y que da un camino de cómo, indica un camino por el que se puede recorrer la vida. El de Tom Peters y Weizmann es un libro que narra la historia de 10 empresas que llegaron al nivel de excelencia, es decir, que eran superiores en su categoría a todos sus competidores, porque iban por delante, porque habían introducido métodos y sistemas que no estaban de aplicación en el mercado, por eso eran excelentes. Pues esos desde luego son... No se pierde el tiempo leyendo estos libros. Totalmente. Yo estoy siempre leyendo libros de estos de aprendizaje. Novelas yo creo que hace ya demasiados años que no leo. Pero bueno, también es bueno alternarlo. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta muy interesante que es, yo creo que desde tu punto de vista además, yo creo que eres la persona, yo que sé, diría más indicada en España, ¿no? Para darnos tu opinión sobre el tejido industrial español con respecto al extranjero, ¿no? A qué es lo que hay en otros países. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra personalidad? Pues nosotros tenemos un mapa, digamos, de nuestra realidad industrial, que es un mapa lleno de imperfecciones. O sea, tenemos empresarios de primerísima línea que pueden competir en el mundo con cualquiera. Ejemplos muy conocidos para la gente, pues es el caso de Amancio Ortega en Inditex, o el caso de Mercadona, de Juan Roig. Frente a eso, pues tenemos luego un enorme número de empresas pequeñas. En general, en la industria española lo que falta es tamaño. Tenemos un mapa de mucha micro y medio empresa que no da el salto para llegar a ser una empresa competidora. Cuando vienen las crisis, la situación mejora. Cuando vino la crisis financiera del 2008, pues muchas empresas que dependían exclusivamente del mercado nacional decidieron salir a vender fuera, porque en el mercado interior no se vendía. Y eso promovió el desarrollo de bastantes empresas que pasaron de ser pues, insignificantes o pequeñas a ser empresas medianas o grandes. Pero todavía tenemos un tamaño medio de empresa muy pequeño, comparado con lo que es Alemania o con lo que es Francia o Inglaterra. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de ir haciendo empresas más grandes, de hacer fusiones, de integrarnos, de hacer acuerdos con más ambición. Hemos sido en algunos sectores muy líderes, sectores de infraestructuras, por ejemplo, pues hemos llegado a hacer en algunos años el 40% de las grandes obras que se hacían en el mundo, desde el Canal de Panamá a la autopista o al metro de Quito o a la del Bósforo. Es decir, que hay sectores, pues yo digo que el mapa es un mapa muy desigual, donde coinciden grandes empresas con gran presencia internacional con una mayoría de empresas que no tienen eso. Impresionante, me has dejado alucinada con lo del 40%. Sí. No me imaginaba, pero para nada. Sí, bueno, pero es que ibas a Quito y digo, el metro era español. Ibas a Riad y el metro, ibas a otro sitio, al puerto lo habían hecho los españoles, las autopistas. Ibas a Texas, en Texas la mayor parte de las autopistas las han hecho españoles. Ibas a Nueva York y una de las variantes para salir de Manhattan está hecha por una empresa española. O sea, hay muy buena capacidad y mucha experiencia y buenas referencias de grandes obras en el mundo. Fantástico, fantástico. Y ahora el aspecto más macro, vámonos a ir al aspecto también más personal, porque también hay muchos jóvenes que están incorporándose a trabajar ahora, que tienen mucha ambición, muchas ilusiones y que, claro, pues hay veces que no saben muy bien qué elegir, ¿no? Y por qué elegir. Cuando van a definir cuál va a ser su profesión, cuál va a ser su trabajo, yo leí una cosa muy interesante en tu libro, que es que hay que leer el menú por la columna de la izquierda, no por la columna de la derecha. No pensamos tanto en cuánto me va a remunerar, sino si me va a hacer feliz, ¿no? Sí, hemos vivido algunos años en que la gente miraba más el menú por el lado de la derecha, ¿no? Es decir, por el lado de los precios. Si trabajo aquí, ¿cuánto voy a ganar? Y yo creo que es más importante mirar el menú por el lado de los platos. Si como, no voy a comer lo que no me gusta. Voy a buscar comer algo que me haga feliz, que me dé una satisfacción, ¿no? Ahora, pues la juventud lo tiene complicado, porque efectivamente hay un nivel de paro, sobre todo entre las mujeres, más que entre los hombres, donde no es muy fácil. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir formándose. La formación es esencial. No pensar que cuando has acabado la carrera o los estudios que has hecho ya estás en el mercado. La formación tiene que ser continua, salen constantemente cosas nuevas que tienes que aprender. Y lo segundo, que a mí me parece importantísimo, y en el libro lo he intentado destacar, hay que ser humilde. La humildad es una cualidad que a mí me parece esencial para el mercado de trabajo y para todo. Yo he tenido gente que ha venido a buscar un trabajo y la primera
la primera pregunta, ¿y aquí cuánto se gana? Pues ese ya está eliminado. Claro. Ese señor ya no me interesa para trabajar aquí. Si me hubiera preguntado cómo es el trabajo que hay que hacer o cuánto voy a aprender, o no sé, pues lo hubiera cogido. Un tío que te dice cuántos días hay de vacaciones o cuánto se gana en la primera entrevista, pues dice, mira, ya está usted de vacaciones. Que no se preocupe que las va a tener. Puede empezar sus vacaciones ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces hay que tener una actitud, porque el entorno es difícil, no es fácil, hay que tener una actitud de entregarse más, y entregarse más pues es eso, es ir con humildad, aceptar a lo mejor en algún momento un puesto que está económicamente por debajo de lo que te crees que mereces o de lo que mereces, y ir demostrando tu capacidad, tu habilidad, que irás subiendo. Claro. Totalmente, fantástico, totalmente. Y además qué importante es el esfuerzo, ¿no? Generar una cultura de esfuerzo, porque eso lo estamos perdiendo un poquito, porque con tanta tecnología que nos facilita tantas cosas, claro, y fíjate que yo soy de tecnología, pero... La actitud de la sociedad, o sea, tú no puedes hacer una reforma educativa donde la gente pueda pasar de cursos sin haber aprobado. O sea, es que eso va contra el sistema, ¿no? No hay que hacer la vida tan fácil a los estudiantes. Los estudiantes tienen una profesión durante esos 8 o 10 años. Su profesión es estudiar, y el que no hace su profesión, pues tiene que pasar a otro lado. Se le puede dar el mismo trato que al que estudia y que al que se esfuerza. No va a estar preparado. El esfuerzo hay que premiarlo, claro, e incentivarlo. Totalmente. De hecho, también comentas con respecto a eso, un dato muy interesante, que creo que esto ya es casi estudio sociológico, ¿no? Pero que apoyo totalmente ese pensamiento, que las sociedades realmente más dinámicas, más fuertes, más capacitadas, son las que han pasado por momentos más duros, ¿no? Que han tenido que sacarse las castañas del fuego y están mejor preparadas para enfrentarse a cualquier dificultad. Las que siempre, o las empresas también que pasan, por ejemplo, esto también se puede extrapolar, las empresas que tienen una época de bonanza muy prolongada, a lo mejor pierden músculo, ¿no? No estás ejercitándolo como en el gimnasio. Hay un riesgo enorme del adocenamiento, el abandono. Cuando yo era presidente de Iberia, pues uno de los temas que siempre teníamos era el tema de los accidentes, ¿no? Y analizar por qué se producían los accidentes. Los accidentes casi siempre aéreos son culpa de un fallo humano, alguien que falla, y el que falla normalmente es el piloto. ¿Y quién es el que falla? No el piloto que acaba de salir de la academia o que está recién hecho, sino pilotos maduros que se abandonan porque ya han hecho ese trayecto 40 veces y creen que dominan el asunto, y entonces no siguen el reglamento del checking de las cosas antes de despegar o de aterrizar. Y eso es la mayoría de los accidentes. O sea, el abandonarte en la complacencia, eso se llama el síndrome de complacencia, ¿no? Estar contento de que yo aquí ya estoy situado, y ahora se llama el confort, ¿no? Hay que salir de la zona de confort. Pues eso, los que están luchando por mejorar, por prosperar, por hacer las cosas mejor, acaban siendo mucho más eficaces y eficientes que el que está instalado en esa zona de confort o de complacencia. Fenomenal. Pues yo creo que con esto, fantástico. A lo mejor un último consejo para las empresas innovadoras, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Innovar en procesos, innovar en productos, innovar en formas de gestionar las personas, o tal vez en formas de penetrar el mercado, o de cualquier aspecto puede ser bueno, ¿verdad? Hay algunas empresas líderes en el mundo que tienen un puesto a un nivel muy alto que se llama el Chief Innovator Officer. O sea, que es responsable de la innovación. Y la innovación va desde cambiar el cuarto de baño de la oficina hasta el proceso más... Porque además, en la medida en que la gente perciba que hay una preocupación por la innovación, los trabajadores pues se suben a ese carro. Claro. Porque saben que eso va a ser premiado, va a ser recompensado, va a ser considerado, por lo menos, ¿no? Entonces la innovación tiene que ser algo que tenemos en la cabeza permanentemente. Si pasamos por ahí, esa puerta se abre y pega al que pasa, pues hay que pensar inmediatamente esa puerta, hay que cambiarla, hay que ponerla al revés, que se abra para aquí, para que no moleste a los demás. Digo, por cosas muy sencillas, pero es que si la innovación está presente en la mente de los que dirigen, se traduce a toda la organización. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, nos enfocaremos a la mejora continua, seguiremos tu ejemplo todo lo que podamos, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias por tu amabilidad de invitarme a comentar estas cosas. Muchas gracias. Y muchos éxitos. A mí me gusta. Gracias.